Jesucristo fue crucificado por usted. Él fue crucificado por mí. Y por medio de esa obra en la cruz, nosotros tenemos paz para con Dios. Y así vamos a comenzar hoy un estudio sobre el tema de la paz, especialmente la forma en que el Señor Jesucristo se relaciona con la paz. Vamos a comenzar leyendo 3 porciones de Escritura. Comenzamos en Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, que dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después en Filipenses capítulo 4 y el verso 7 dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la tercera porción encontramos en Colosenses capítulo 3, el verso 15, que dice: La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estas 3 porciones de Escritura nos habla de la paz de Dios. En Romanos 5 vemos la justificación que trae la paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y las otras 2 referencias hablan de la paz de Dios. Y en estas referencias vemos que hay una diferencia entre la paz de Dios y el hecho de simplemente tener paz para con Dios. En Romanos 5 vemos lo que los hijos de Dios tienen por medio de creer en Jesucristo por la fe. ¿Qué tienen? Bueno, son justificados y tienen paz para con Dios. Cuando Adán pecó, él rompió la paz con Dios para con todos. O sea que toda la raza humana quedó en esta condición de no tener paz para con Dios. Había una separación. Así que por el pecado no hubo paz entre el hombre y su Dios. Por creer por la fe y ser justificado, el creyente tiene paz para con Dios de nuevo. Hay una paz entre Dios y esa persona que cree. Dios no requiere otra cosa sino simplemente creer por la fe. Eso es todo lo que Dios pide, lo que Él requiere. Simplemente que creamos en el Señor Jesucristo. Ahí está la justificación, y esa justificación nos trae la paz. Por creer, por la fe, y ser justificado, el creyente tiene paz para con Dios. Hay una paz entre Dios y esa persona. Así que cada hijo de Dios tiene paz para con Dios. Pero no todos los hijos de Dios se gozan de la verdadera y completa paz de Dios. O sea, la misma paz que Dios tiene. Una paz profunda y completa. La paz para con Dios nos asegura la comunión con Dios. Recuerda que esa comunión fue quebrada por Adán cuando él pecó. Pero al ser justificado por la fe, tenemos comunión de nuevo con Dios. Una gran cosa. Dios hizo al hombre para tener comunión con Él. El pecado entró y esa comunión fue quebrada. Pero hay esperanza. Ahora, la paz de Dios guarda y gobierna el corazón. Es más que simplemente tener paz para con Dios. La paz de Dios guarda y gobierna el corazón. Esto sí que es más que simplemente saber que tenemos paz para con Dios. Es permitir esa paz controlar nuestra vida. La paz de Dios guarda nuestro corazón. También guarda nuestros pensamientos. La palabra de Dios misma también nos ayuda. La palabra gobernar significa
controlar. Pablo nos enseña en sus escritos que debemos permitir que la paz de Dios controle nuestra vida. No simplemente saber que tenemos paz para con Dios, sino que experimentamos en verdad la misma paz de Dios, y que esa paz puede también controlar toda nuestra vida. Ahora queremos estudiar un poco la manera en que Jesucristo se relaciona con la paz. Jesús se relaciona con la paz en tres maneras. La primera manera, Él proclamó la paz. La segunda manera, Él hizo la paz. Y la tercera manera, Él es la paz. Comenzamos en el libro de los Hechos, considerando la primera manera en que Él se relaciona con la paz. Número 1, Él proclamó la paz. Y esto vemos en los Hechos capítulo 10, el verso 36, que dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Jesucristo fue el primer mensajero de la paz. Ahora, es cierto que antes de nacer Jesús, los ángeles trajeron un mensaje de paz. Y después también hubo otro mensajero, porque después vino Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento. Pero su mensaje no fue precisamente de paz, sino simplemente de arrepentimiento. Pero Jesús sí predicó la paz. Jesús dijo: Ven a mí, y yo os daré descanso. Y en esa forma Él fue anunciando la paz. Jesús fue el primer mensajero que pudo asegurar al hombre que hubo una manera de volver a la comunión con el omnipotente Dios, y así tener paz para con Dios. El mensaje de Jesús fue un mensaje de paz. La ley fue dada por Moisés, pero Jesús trajo la gracia. Y esa gracia da la paz. Nuestro verso dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Dios envió mensaje a los hijos de Israel en tiempo antiguo por medio de Moisés. Pero su mensaje no fue otra vez precisamente de paz. También Dios mandó mensaje a los hijos de Israel por medio de los profetas, pero su mensaje fue principalmente del juicio y no de paz. Así que Jesús vino anunciando el Evangelio. Y la palabra Evangelio significa las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Y estas buenas nuevas declararon que tuvo paz, o que podía tener paz entre el Dios omnipotente y el hombre por medio de Jesucristo. Así que el mensaje de Jesús fue un mensaje de paz. Cuando consideramos todas las palabras del Señor Jesucristo, nos damos cuenta, sí, que su mensaje fue en verdad un mensaje de paz. Así que Jesús se relaciona con la paz de Dios, siendo su primer mensajero. Jesús trajo la paz. Él trajo el mensaje de la paz. Y así vamos a ir pensando en el próximo programa un poco más sobre este tema de cómo el Señor Jesucristo fue el primer mensajero de la paz. Su mensaje en todo sentido fue de paz. Él trajo la paz, pero Él fue el mensajero de paz. Y vamos a ir notando otras referencias que nos aseguran que Jesucristo fue un mensajero de paz. Otros, por supuesto, también siguieron a Jesucristo proclamando
la misma paz, pero Él fue el primero. Él proclamó la paz de Dios. Que el Señor pueda iluminar nuestros corazones para que podamos gozar lo máximo de esta paz que tenemos por medio de Jesucristo.